La Cámara Peruana del Libro presenta la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, FIL Lima 2017. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, tengo el honor de dar inicio a este tercer encuentro internacional de editores y libreros organizado por la FIL Lima 2017. Quiero expresar mi satisfacción por estar acompañado por José María Castro, quien viene en representación de la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. México, como todos ustedes saben, es el país invitado de honor de esta 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, y pues es una gran satisfacción estar también acompañado en esta mesa inaugural. Quiero agradecer también a Pedro Villa y al equipo que lidera. Pedro Villa forma parte del equipo de la Cámara Peruana del Libro y ha tenido a su cargo la organización de este tercer encuentro de editores y libreros, que se constituye en un foro de discusión, de diálogo, de reflexión sobre la labor que realizamos los editores y libreros en América Latina y en Iberoamérica, diría, porque también están invitados algunos ponentes de España que nos van a acompañar en estas charlas, conferencias, mesas redondas que tienen por finalidad acercarnos, permitir que nos conozcamos mejor los actores de México, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Perú, en fin, todos los países que están participando en esta feria. No los he mencionado a todos, pero ha sido un picoteo para recordar unos. España, por supuesto. Y esto es sumamente importante porque todos nosotros, los que nos dedicamos al mundo de la edición y a la labor de la divulgación del libro por medio de la librería, es decir, el contacto con el público lector, probablemente participamos de una especie de religión. Es decir, nosotros tenemos un credo y creemos profundamente en esto, y es que el libro, este objeto maravilloso con el cual trabajamos, puede aportar un elemento de cambio social, o enriquecer nuestras vidas de alguna manera. En fin, es un instrumento maravilloso del que nos valemos para actuar en un ámbito que es el nuestro, el de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, este foro tiene esa importancia que nos permite detenernos a reflexionar qué está ocurriendo en nuestro sector, en el mundo editorial, en nuestros días, qué está ocurriendo en el mundo de la librería, especialmente la librería independiente. Y el título del encuentro es Nuevas estrategias para una industria en transformación. Todos entendemos perfectamente este título porque estos son tiempos de cambio, ¿no? Las nuevas tecnologías han introducido algunos factores de variación de nuestra rutina. La que era hace 20 años no es la misma hoy. Hoy ya tenemos que pensar en términos de la digitalización del libro también. Esto hace que debamos detenernos. Este es un momento oportuno en nuestras vidas. Les agradezco muchísimo a todos ustedes, los participantes en el tercer encuentro internacional de editores y libreros, por hacer posible que este foro resulte nutritivo, resulte pleno de ideas, pleno de voces, pleno de opiniones, y que nos permita encontrar caminos para hacer más efectiva nuestra participación en esta actividad tan, bueno, yo diría estimulante, como es la de trasladar, ser el vehículo para comunicar la voz del autor con el lector. Ese es nuestro principal papel, ¿no? Entonces, como editores y libreros. Entonces, hay mesas interesantísimas, como la que va a protagonizar Pilar Reyes en un momento, a las 4 de la tarde, y a eso obedece el proyector que están instalando en este momento en la sala. Es una mesa sobre el mercado del libro entre Latinoamérica y España.
oportunidades y canales de comercio. Hay la mesa redonda Modelos para desarmar, presente y futuro de las librerías, donde participan libreros de Perú, de México, de Colombia, de España. La transformación del libro, la transformación de la industria editorial en el siglo XXI, donde va a participar Manuel Gil, el director de la Feria del Libro de Madrid. La mesa redonda Nuevas vías para la integración editorial latinoamericana. Eso es hoy día. Mañana, que es el segundo y día final del encuentro, hay una mesa redonda, editoriales independientes, instrucciones para enfrentar las crisis, con editores de Argentina, de México, y de España y de Perú. Hay una conferencia sobre digitalización de la editorial, 12 conceptos claves para el cambio de paradigma, donde el ponente es David Benchimol de Argentina, director del proyecto 451. La mesa redonda, el reto de las ferias del libro en el mercado editorial. Y finalmente una mesa redonda de balance, contexto actual del libro y la lectura en Iberoamérica. O sea, es un foro, como dije hace un momento, de reflexión sobre la labor que realizamos, de una oportunidad para repensar algunas de las acciones que emprendemos día a día y las metas que nos hemos trazado, ¿no? Entonces, les agradezco a todos ustedes por su participación. Reitero mi agradecimiento a los organizadores. Es la institución a la que me debo, es la Cámara Peruana del Libro. Menciono nuevamente a Pedro Villa. Mil gracias, Pedro, por tus esfuerzos y desvelos. ¿Desvelos? No te has desvelado, ¿no? No se ha desvelado, o tal vez sí. Yo creo que sí, un poco. Y muchísimas gracias también a José María Castro de la CANIEM, que también nos acompaña, y no solo nos acompaña, sino la CANIEM ha sido un socio estratégico en la estructuración de los contenidos de este tercer encuentro internacional de editores y libreros. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Germán, muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias por invitar a México como país. Nos sentimos muy honrados de estar aquí como país invitado de honor en esta feria. Deseamos que tengan muchísimo éxito en la feria a lo largo de sus 17 días que durará. Ojalá que sea muy rica en asistencia de mucha gente, mucho público, muchas familias, y que se compren y se vendan muchos libros. A nombre de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, agradezco la invitación a participar en este espacio. Le doy las gracias a todos ustedes por su presencia en este tercer encuentro internacional de editores y libreros que lleva por título Nuevas estrategias para una industria en transformación. No hay nada más importante para los que nos dedicamos a la creación de contenidos, ya sea como editores o como libreros, que propiciar el fomento a la lectura. Sin políticas públicas de cualquier latitud y estrategia que alienten la lectura, la industria editorial no tendría ningún sentido. La labor de los editores, libreros y comercializadores de contenidos juegan un papel preponderante en este esquema. Para que la sociedad encuentre en la lectura un factor de crecimiento, la profesionalización de quienes se dedican a la venta de contenidos es fundamental para el acercamiento al libro. La relación, sobre todo en las primeras etapas de la vida, a la magia de la lectura es un factor de cohesión social. Los libros provocan y alientan la convivencia social. La palabra, el idioma, son elementos que alimentan la comunicación, crean conciencia y hermanan a las comunidades. Pero además, y es elemento base de este encuentro, la lectura se convierte en la punta de lanza para la prevalencia del negocio de los libreros. Si descuidamos como sociedad o como industria editorial el desarrollo de los libreros, de los que venden los contenidos, dejamos de ver el árbol y nos embelezamos con el bosque. Cada librería que se pierde es un hueco que ya no se cierra. Se erosiona el mercado. Por eso la Cámara Mexicana, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, considera fundamental la estrategia de los editores, pero también que las políticas públicas contemplen el desarrollo de los libreros y sus establecimientos. Estimular la reflexión sobre las diversas realidades actuales y su vinculación con la lectura y el libro posibilita encontrar el vínculo entre la sociedad y el papel de la librería en el entorno social.
De manera conjunta, autoridades culturales y educativas de cualquier país deben, junto con la iniciativa privada, desarrollar las pautas para que el fomento a la lectura se convierta en una necesidad social, como reconocimiento a los que comercializan contenidos como entidad estratégica en el mapa económico nacional. Así, el fomento a la lectura redundará en beneficio para todos los integrantes de la cadena productiva del libro, una industria editorial fuerte, con librerías suficientes y rentables, comercializadores de contenidos, sin importar el soporte, ya sea en papel o en digital, que cubran las necesidades de los lectores, beneficiará a toda la cadena del valor del libro. Esta actividad que hoy celebramos asegura la capacitación para que los libreros hagan su trabajo en un entorno que se modifica casi con el avance tecnológico. El intercambio de experiencias entre los participantes enriquece el debate y amplía el conocimiento. En la CANIEM, la profesionalización y capacitación es una de sus más grandes fortalezas. A través del Comité de Gestión por Competencias de la Industria Editorial, se ha hecho un gran esfuerzo para promover la certificación del trabajo en la librería. Con el aval del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, la CANIEM es ya una unidad certificadora. El CONOCER ya aprobó, así se llama el organismo, el CONOCER ya aprobó y se publicó en el Diario Oficial en 2014 los primeros 3 estándares para certificar a trabajadores de piso, a compradores de libros en librería y a promotores de la lectura. Sin duda, estos mecanismos de certificación reconocen el trabajo y la experiencia de quienes atienden a los lectores en el día a día, de todos ustedes. A fin de cuentas, se trata de que la librería tenga todas las herramientas para brindar un servicio de calidad. La CANIEM aplaude este tipo de encuentros, donde el intercambio de opiniones alimenta a los principales actores de la cadena de valor del libro. Celebro en esta tercera edición del Encuentro Internacional de Editores y Libreros que se busque establecer el diálogo y la reflexión acerca de los caminos que viene tomando la industria editorial en los últimos años. La fuerza de los libreros de Latinoamérica radica en el poder de gestión y el apoyo de sus integrantes. Sin duda, juntos superaremos los retos que enfrenta la industria editorial en nuestros territorios. Que tengan mucho éxito en este encuentro. Muchísimas gracias. Se puede iniciar un diálogo. Si es que alguno de ustedes quisiera formular una pregunta, yo quisiera lanzar una primera, y es posible, José María, que establezcamos un vínculo con la CANIEM para la profesionalización de algunos de los actores de la cadena de la industria editorial peruana, por ejemplo, es decir, si establecemos un vínculo entre la Cámara Peruana del Libro y la CANIEM para certificar algunos de los agentes o actores de la librería o de la producción editorial. Claro que sí, nosotros hicimos este trámite con la institución que se encarga de reconocer estos cursos, pero no hay ningún inconveniente para que sean personas de diferentes países. Con mucho gusto podemos mandarles el contacto, toda la estrategia que se hizo, la forma en que están diseñados estos cursos y quiénes los imparten, y vemos la manera de que ustedes puedan tomarlo. Posiblemente haya algún mecanismo a distancia también que se pueda utilizar. Claro que sí, y quiero mencionar que yo he tenido la suerte de acceder a los contenidos del currículo de alguna de estos cursos, estos programas que tienen ustedes, y son muy estructurados, por eso están certificados, han logrado obtener el aval del Estado para certificarnos, ¿verdad? Claro, se hizo un programa, se diseñó de acuerdo a un número de horas, a ciertos temas, en fin, y así se presentó para que lo aprueben. Al ser aprobado es que estuvieron satisfechos con las propuestas que se le presentaron. Ya, tenemos tiempo solo para 2 preguntas, si que las hubiera. Acá el señor quería hacer una pregunta porque nos han dicho que nuestro tiempo ha terminado, José María. Sí. Sí, buenas tardes. ¿Hay micrófono? No. Buenas tardes, bienvenido a Perú, José María Castro. Aprovechando la nomenclatura del evento, quisiera ver si nos pudiera trasladar cuáles han sido los emprendimientos tecnológicos para el cual ha fortalecido su entidad para la comercialización y el fomento de libros, el emprendimiento tecnológico que ha podido ayudar a desarrollar la industria editorial en México. Bueno, ese me parece que es un tema muy extenso, pero sin duda, al hablar de libros en papel, pues prácticamente los procedimientos son los mismos.
solamente buscar formas de operación mucho más prácticas que permitan comercializar el libro, sobre todo cuando es internacional, cuando son exportaciones, en donde se aprovechen diferentes libros que todos ustedes lo han hecho muchas veces, consolidar y cosas de estas. Cuando es a nivel nacional, pues se han buscado, por ejemplo, a través de la Cámara, convenios con las compañías de mensajería, con las compañías, con UPS, Federal Express, en fin, para que nos den descuentos especiales a los afiliados de la Cámara y de esa manera se pueda distribuir mejor. En cuanto al libro digital, que ese es un tema muy nuevo y que ahí nos podríamos extender mucho, pues se han buscado formas nuevas, como es un archivo digital, hay que marcar parámetros, que eso es muy importante. Ahora se están manejando libros digitales y que requieren un mayor control. Ustedes saben que tenemos un problema muy serio, que es la piratería o la producción ilegal de libros, por decirle de otra manera. Sí, es un problema no nada más en Perú, es un problema serio en México, es un problema en todos lados. Entonces, en la parte digital hay que buscar maneras de que se pueda comercializar los libros en estas presentaciones, en archivos digitales o electrónicos, pero que no se merme esa protección que deben tener los libros. No sé si respondo a su pregunta. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Porque tenemos un minuto y medio más, me están diciendo acá. Adelante, atrás, sí, ya le ganaron. Felicitaciones por la mesa. Y solamente una sugerencia, quizás esta capacitación que ha planteado Germán se podría complementar con algunas pasantías en relación a cursos o de alguna universidad, y eso podría potenciar esta capacitación. Muchas gracias. La CANIEM entiendo yo que funciona como un centro de capacitación que certifica esas capacitaciones. Tiene unos currículos muy completos en ciertas materias que, bueno, para librero y editor, ¿no? Entonces, yo ya estoy en conversaciones con la CANIEM, hoy representada por el señor José María Castro, para buscar una fórmula que nos permita emprender una conexión para que los editores peruanos o los libreros libreros peruanos puedan acceder, ya sea en forma presencial en México, o que es más difícil, o aquí mismo por vía de alguna fórmula que sea a distancia, ¿no? Alguno de estos cursos. Y está aquí también Manuel Gil, que nos va a apoyar en alguna de esas labores desde Madrid. Buenas tardes, Manuel. Bueno, creo que se ha cumplido nuestro tiempo. Creo que la señora quería hacer una pregunta, o ya no. La señora quería hacer una pregunta. Sí. Hablaba el señor Castro sobre lo que era la certificación que tenían ustedes y hablaba de política de Estado. ¿Ha tenido la oportunidad acá de reunirse con algún representante del Ministerio de Educación para que conozca de fuente primaria esa ayuda que se da a través de certificaciones de los libros? Independientemente que la Cámara lo debe de hacer, ¿no? Pero que lo escuchen de un tercero. Sí, no hemos tenido oportunidad, lamentablemente. Bueno, la feria se inauguró ahora el jueves pasado. No hemos tenido oportunidad, pero tenemos posibilidad de mandar mucha información, que seguramente parte ya la tiene el presidente de la Cámara Peruana, y que nos gustaría mucho que se dieran algún tipo de reuniones con ellos para que conozcan. Quiero decirles que por nuestro lado en México también estamos buscando a que nuestro gobierno nos ayude con políticas públicas, sobre todo en el fomento para la creación de librerías. Nos gustaría mucho darles a conocer, convencerlos, tratar de que entiendan la necesidad de que haya más librerías. El promedio de librerías en México con relación a la población es aproximadamente de una librería por cada 75,000 personas, y tomando en cuenta que esas librerías pueden ser muy grandes, hay una cadena muy grande o hay varias cadenas muy grandes, hasta una librería pequeñita que a lo mejor vende unos cuantos libros, pero el promedio es muy pequeño en realidad, o sea, atiende a muchísima gente. Nos gustaría tener promedios mucho más aceptables como los que maneja quizá Colombia, Argentina, España, que tienen muchas más librerías. Para eso queremos buscar a nuestro gobierno para que nos apoye
¿Con qué? Con el fomento para que la gente, un emprendedor, diga, voy a poner una librería porque el gobierno me da facilidades de diferentes maneras. En eso estamos trabajando también ahora. Y con mucho gusto lo que pueda servir toda nuestra experiencia la ponemos aquí en Perú también para que puedan hacer algún trámite de este tipo. Eso se llama generosidad y le pido un aplauso para nuestro huésped, el señor José María Castro, de representación de la CAMIEM. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ahora damos paso ya al programa del encuentro, tercer encuentro internacional de editores y libreros.